Análisis económico de Colombia, años 2020 a 2021, economía colombiana, presentado por Juliana Vidal Saboga. En el presente análisis económico de Colombia se abordará el año 2020 y el primer trimestre del año 2021, teniendo en cuenta la política fiscal, la cual encierra diferentes decisiones que toma el gobierno en el manejo de ingresos y gastos a fin de incidir sobre el desempeño de la economía, las diferentes políticas comerciales y monetarias que cambiaron el rumbo debido a la situación generada al inicio del año 2020 por la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y luego la incertidumbre de la pandemia de la COVID-19 que llevó a la peor crisis a las economías mundiales, afectando en mayor magnitud a los países en vía de desarrollo. Antes de iniciar este análisis es importante entender que Colombia maneja un sistema económico neoliberal que se relaciona directamente con la economía donde la sociedad comercial se compone de aportes tanto del Estado y capital del sector privado, lo que involucra de manera directa la política fiscal del país. En principio, este análisis económico está inmerso dentro del impacto de la pandemia de la COVID-19, que desencadenó una crisis financiera y económica debido al poco consumo privado de los hogares, el confinamiento como medida para contrarrestar la expansión del virus, la reducción de la mano de obra y los salarios, la pérdida del empleo, el cierre de las empresas, las restricciones a la libre movilidad, el aumento del gasto público por el Estado, generando así un choque negativo en la demanda y la oferta de los productos y servicios producidos en el país. La política monetaria. El Banco de la República, en el informe de política monetaria para el último trimestre del año 2021, informa que la inflación total fue de 1,71% y la inflación sin alimentos ni regulados fue de 1,11%, los cuales descendieron del mes de octubre. En el 2020, la demanda externa habría caído un 7,1%, su recuperación y el precio del petróleo se ven afectados por la incertidumbre, sumado a los picos de los nuevos contagios de la COVID-19. Entre julio, agosto y septiembre del 2019, la economía aumentó a nivel mundial a pesar de la expansión de la pandemia. El crecimiento económico, pues depende de la adquisición y aplicación de las vacunas, proyectándose una recuperación para los países desarrollados y más lenta para aquellos que no lo son. Las condiciones financieras internacionales presentaron una mejora debido a su alta liquidez global, las bajas tasas de interés a corto plazo, la recuperación de los índices bursátiles, aumento en las tasas de interés de largo plazo en los Estados Unidos y la apreciación de la moneda frente al dólar. Igualmente ha sucedido en Colombia, las condiciones financieras han mejorado y las tasas de interés de la política monetaria se han reducido hacia las tasas de activa o de colocación, que es la que cobran las entidades financieras por los préstamos a personas naturales o empresas, y las tasas pasivas o de captación, que es la que pagan las entidades financieras por el dinero captado en los a través de las cuentas de ahorro y CTS. Las entidades financieras colombianas tienen mayor disposición de préstamos, las tasas de interés de crédito frente a los títulos de deuda se han reducido, los prepagos de créditos comerciales han contribuido a la desaceleración de la cartera comercial y los bonos privados por parte de las empresas han aumentado. También en el crédito dirigido a los hogares en Colombia a nivel de la cartera de consumo ya alcanzó los valores previos a la pandemia y la cartera hipotecaria dejó de desacelerarse. En este momento las tasas de interés y crédito en préstamos comerciales son más bajas que las del consumo hipotecario. Frente a la política monetaria, el Banco de la República decidió mantener la tasa política monetaria en 1,75%, la cual es vigente desde el 28 de septiembre del 2020. A nivel externo, las políticas se han visto gravemente afectadas por el rebrote del COVID-19. El aislamiento social ha tenido efectos en la actividad económica y la vacunación ha sido lenta.
En Colombia se presenta una contracción económica, pues en el año 2020 fue subsidiado con los Producto Interno Bruto del PIB del año 2019, en tanto que para el año 2021 debe sostenerse con el Producto Interno Bruto del PIB del año 2020, el cual cayó un 6,8% respecto al año 2019, siendo la caída más grande desde 1975. Es considerada una crisis aguda, pues el Producto Interno Bruto bajó, lo cual tiene consecuencias como la pérdida de empleos de 15,9% en el año 2020, lo que significó un aumento del 5,4 puntos porcentuales más frente al 10,5% en el año 2019. También se presentó la disminución del consumo final de los hogares, que fue el menos 5,8% contra un menos 3,2% dado a finales de los años 90. Actualmente, el sector financiero busca la recuperación económica a través de mayor colocación de crédito y preservando la confianza de los ahorradores. Los sectores que contribuyeron a la contracción fueron la construcción, las minas, los transportes, los hoteles, los restaurantes, el comercio, debido a las políticas de aislamiento social y las restricciones a la movilidad. Por el contrario, encontramos sectores como la agricultura y agropecuario, las entidades financieras, empresas de seguros, las economías colaborativas, que presentaron una actividad positiva con tendencia a la recuperación. La anterior información se contrastará con el informe de política monetaria del Banco de la República de abril del 2021, donde se evidencia una recuperación económica con una inflación total y básica más baja de lo esperado. Esta reactivación económica se relaciona con el Producto Interno Bruto y con las diferentes actividades económicas que ha venido activando el país. Pues si bien se continúa con el teletrabajo, ya se está reactivando todos los sectores de la economía, lo que conlleva un dinamismo y un crecimiento económico. En marzo del 2021 la inflación fue del 5,51% y la inflación sin alimentos ni regulados fue del 0,94%. Dentro de esta medida de la inflación básica, el IPC de bienes está en 1,05%, se aceleró debido a la reserva del efecto del día sin IVA de noviembre del año 2020, lo cual fue capturada en gran medida en el mes de febrero y posiblemente con la transmisión de la reciente depreciación del peso a los precios internos de algunos ítems como los electrodomésticos y los aparatos de uso doméstico. Por su parte, los precios de la canasta de servicios se desaceleraron y presentaron un menor crecimiento anual del 0,89% entre los grandes grupos del IPC. El crecimiento de la demanda externa para el año 2021 se considera que puede estar entre el 4,4% al 5,2%. En cuanto a las condiciones financieras internas, siguen favoreciendo la recuperación de la actividad económica. Las tasas de interés de los créditos han reducido los préstamos comerciales y preferenciales y ordinarios. Los bancos han recuperado la cartera. En el mes de marzo, el monto de crédito comercial se estabilizó a niveles superiores a los registrados antes de la pandemia y las provisiones de cartera y el indicador de mora se incrementaron. En conclusión, las diversas medidas de cuarentena y aislamiento social producidas en el primer trimestre del año 2021, acompañadas del crecimiento de contagios del COVID-19 y del tercer pico de la pandemia, la lentitud del proceso de vacunación y la desestabilización social producida por el impacto de una reforma tributaria, ha desencadenado el alza del dólar, la poca inversión extranjera, altos índices de inseguridad, aumento de la pobreza, días de paro, cierre obligatorio de establecimientos comerciales, daños a bienes públicos, la desconfianza en la actuación administrativa del Estado, vulneración de los derechos humanos, la inestabilidad y la poca respuesta a las necesidades de los ciudadanos, una situación social que genera una fractura con graves consecuencias sociales y políticas y económicas que requieren una respuesta rápida, efectiva y planificada por la gestión estatal, encamina a la población menos favorecida, por lo que Colombia debe generar políticas de empleo, fortalecimiento técnico académico de la juventud y la población activa en competencias laborales
que requieran las empresas del país. Así que el Estado debe buscar los recursos que permitan la recuperación económica, reformar el gasto público, buscar una inversión, captar más impuestos con la ayuda del sector privado, controlar los recursos naturales y generar una economía sostenible, y dentro de las reformas tener en cuenta el gasto contracíclico de la regla fiscal. La política fiscal. Para abordar la política fiscal es necesario conocer la regla fiscal de la Ley 1473 del 2011, por medio de la cual se establece la regla fiscal y cuyo objeto es expedir normas que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país, con el propósito de generar la credibilidad para el inversionista extranjero. Desde esta ley se fija por parte del gobierno diferentes estrategias, aplicándola a través del Consejo Superior de la Política Fiscal, CONFIS, un plan de choques contra la pandemia que hace el gobierno, que invierta dinero en la población social, la salud y las finanzas y la economía. De lo anterior, la política fiscal y monetaria son estrategias que buscan conseguir los objetivos generalmente aceptados en el contrato social, que buscan la estabilidad de precios, crecimiento económico y pleno empleo. La tasa de crecimiento para el periodo de enero a diciembre del 2019 registró un crecimiento del 3,19%, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que para el periodo de enero y diciembre del 2020 se registró un decrecimiento del 6,92%, y para el periodo de enero y marzo del 2021 el indicador de seguimiento de la economía registró un crecimiento del 1,05% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que para el año 2020, de enero a marzo, se registró un crecimiento del 0,54%. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 4,6% al finalizar el año 2020 y estima que para el año 2022 pues, se mantendrá en el 3,7%, lo que supondría que se mantiene la recuperación, pero a un menor nivel que en el año 2021. En el índice del precio del consumidor, encontramos que en el año 2019 la variación anual del IPC fue del 3,80%. En el año 2020 la variación anual del IPC fue del 1,61%, convirtiéndose esta la más baja a lo largo de la historia a partir de 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial. El comportamiento mensual del IPC total en diciembre del 2020 fue del 0,38%. En el año 2021, el IPC en el mes de enero fue de 1,60%, en febrero 1,56%, en marzo 1,51% y en el mes de abril registró una variación de 1,95%, en comparación con el año de abril del 2020. En el mes de abril también el IPC registró una variación del 0,59% en comparación del año 2021. En la tasa de desempleo o de tasa de paro, para el 2020 la tasa de desempleo fue del 15,9%, lo que presentó un aumento del 5,4 puntos porcentuales frente al año 2019, que fue del 10,5%. La tasa de desempleo nacional en el trimestre del año 2021 fue del 15,8%, presentando un aumento del 3,2 puntos porcentuales frente al trimestre de enero y marzo del año 2020, que fue del 12,6%. En la tasa global de participación del año 2020 se ubicó en 59,2%, lo que presentó una disminución de 4,1 puntos porcentuales frente al 2019, de 63,3%. La tasa de participación en el año 2021 fue del 60,7%, lo que significó una disminución del 0,9 puntos porcentuales en comparación con el trimestre del año 2020 de 61,6%. En la tasa de ocupación en el año 2020 fue del 49,8%, lo que significó una reducción del 6,8 puntos porcentuales respecto al año 2019, que fue del 56,6%.
Finalmente encontramos la tasa de ocupación en el año 2021 que se ubicó en 51,1%, que disminuyó de 2,2 puntos porcentuales comparado en el trimestre de enero y marzo del 2020, el cual fue 53,8%. Encontramos la tasa de desempleo de hombres y mujeres, en donde el grupo de las mujeres ha tenido una mayor afectación. También encontramos el número de personas ocupadas, que para el año 2020 fue de 21.332 miles de personas y para el año 2021 fue de 20.529 miles de personas. La población inactiva en total nacional en el trimestre de octubre y diciembre del 2020 fue del 38,2%, que presentó un aumento del 2,0 frente al trimestre de octubre y diciembre del 2019. En el trimestre de enero y marzo del 2021 fue del 39,3%, lo que presentó un aumento en el 0,9 frente al trimestre de enero y marzo del 2029. Frente a esa política, en conclusión, el Estado, con las diferentes medidas de ayuda a la población más vulnerable durante el año 2020, invirtió recursos para atender la emergencia económica producida por la pandemia de la COVID-19. Se habla de un valor de 117 billones de pesos, equivalentes a más del 11% del PIB, los cuales fueron trasladados desde el Ministerio de Hacienda a entidades del orden nacional y del Departamento de Prosperidad Social. Con la pandemia se puede analizar que Colombia pues no estaba preparada para una emergencia sanitaria ni contaba con las estrategias para mantener el confinamiento, dándose un impacto negativo para la economía, lo que afectó pues directamente a los hogares, la economía formal y mayor en proporción la economía informal. En la actualidad, el 4,15 millones de colombianos perdieron sus empleos y la mayor parte de ellos se ubica en el sector urbano, lo que evidencia la difícil situación económica para muchos hogares del país. Es así que es un gran reto para el Estado la reestructuración de los gastos, el ahorro, el manejo de políticas anticorrupción, el cuidado y desarrollo sostenible de los recursos, la inversión en educación técnica y profesional que contribuyan a las necesidades y favorezcan el desarrollo económico del país. Se evidencia la necesidad de hacer grandes inversiones en investigación en todos los campos científicos, reformas al sector salud, trabajo, vivienda, educación, un modelo económico proteccionista y una distribución en el control adecuado de los recursos. En la política comercial, que es una herramienta que busca que los gobiernos puedan alterar, modificar las relaciones comerciales entre el país y el resto de los estados del mundo, que incluye ese conjunto de instrumentos de política que los gobiernos implementan para regular e intervenir en el comercio exterior. Se reconocen como elementos de la política comercial los siguientes, como aranceles, cuotas de importación, restricciones voluntarias de exportación, entre otras, barreras administrativas. Frente a este análisis vamos a analizar las exportaciones e importaciones año 2020 y 2021. Frente a las exportaciones, para el año 2020, las exportaciones colombianas totales fueron de 31.056,5 millones de dólares y se registró una disminución del 21,4% frente al mismo periodo del año 2019. Seguimos con las exportaciones del año 2021, que para el periodo de enero y marzo de este mismo año, las exportaciones colombianas totales fueron de 8.874,3 millones de dólares, pues registraron un aumento del 0,8% frente al mismo periodo del año 2020. Ahora tenemos las importaciones del año 2020, que en total fueron 43.488,7 millones de dólares, registrándose una disminución del 17,5% frente al mismo periodo del 2019. En lo referente a las importaciones del año 2021, se tuvo como totales en importaciones 12.661,0 millones de dólares, registrándose un aumento del 6,5% frente al mismo periodo del año 2020. Teniendo en cuenta los datos anteriores,
En conclusión, en relación con las exportaciones durante el año 2020, todos los grupos de la economía presentaron disminución con relación al año 2019, exceptuando el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas como resultado principalmente de las mayores ventas de ganado bovino vivo. En cuanto al 2021, las exportaciones, todos los grupos de la economía presentaron un aumento con relación al año 2020, exceptuando el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, comportamiento que se debió principalmente a la caída de las ventas externas del carbono. Las importaciones disminuyeron durante el año 2020 debido a las restricciones aéreas y marítimas por el efecto de la pandemia. Al reactivarse la economía a partir de 2021, pues se puede afirmar que hay un aumento del 8,8% en el grupo de manufacturas y grupo agropecuarios y alimentos y bebidas. Nuevamente se presenta una disminución en los combustibles y productos de la industria extractiva, comportamiento que obedeció principalmente a la disminución de las importaciones de combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos. Ya para finalizar, tenemos la bibliografía que encontramos en las estadísticas DANE, información obtenida en la página oficial del DANE y navega por temas de la política monetaria del Banco de la República de Colombia. Muchas gracias.